Gracias, Jesús. Quiero que abramos la palabra en Éxodo 25. Éxodo 25, versículo 10. Y luego del versículo 10 pasaremos al versículo... Vamos a compartir el versículo 10 y luego pasaremos al versículo 21 y 22. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Miren, dice la palabra de Dios, dice lo siguiente: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Luego pasamos al 21, versículo 21, y dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Amén. Hasta aquí, ahora. Amén. Porque, hermanos, quiero que entendamos la importancia del pueblo de Dios de tener esa comunión y de buscar la presencia de Dios para el pueblo, porque es necesario, es que no queda otra. Amén. Se necesita de una manera u otra buscar la presencia de nuestro Dios. En el antiguo pacto, que el antiguo pacto era en los tiempos de Moisés, la presencia de Dios se presentaba de esa manera, con el arca del pacto. Amén. Y yo quiero que, Ainhoa, si puedes poner la imagen del arca. Así. Y vemos que Dios mismo dijo que Él se presentaría encima. El propiciatorio es la tapa que tapa lo que es el arca y lo que había dentro, que dentro estaban las tablas de las leyes, de los 10 mandamientos. Amén. Había también maná del que Dios había dado a su pueblo más adelante. Y también estaba el palo de Aarón. Y Dios les dijo que Él se presentaría o les hablaría a través del arca del pacto. Amén. Cuando nosotros, no sé si ustedes han visto o se han hecho la imagen del templo de antes, en los tiempos de Moisés, cómo era y fue instrucciones de Dios, podemos ver dónde estaba puesta el arca del pacto, que estaba al final del templo. Si puedes poner ahí la otra imagen, podemos hacernos una idea. Fíjense, esto de aquí es el atrio, esto de en medio es el lugar santo. Vemos
en el final el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. ¿Ven? Sí, no sé si lo llegan a leer, pero abajo lo ven, el arca del pacto. Y ahí vemos esto de color como violeta. Esto era el velo. Era un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Saben por qué? Porque no todos podían entrar en la presencia de Dios. Miren, el velo, que me quiero centrar un poquito en el velo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era un velo de color púrpura, azul y carmesí. Y más o menos, para que nos hagamos una idea y entremos en contexto, ese velo medía aproximadamente, según los historiadores, 9 metros de ancho, 18 metros de alto y 8 centímetros de grosor. ¿Cómo? No lo sé. Pero no sé si era una capa encima de la otra, no sé, pero 8 centímetros. Nos estamos haciendo una idea para aguantar esto. Yo no sé cómo, sinceramente, cómo lo hicieron. Pero era un velo, era tremendo. Para poder mover este velo se necesitaban un montón de sacerdotes. Era algo, pero exagerado. Y esto así se aseguraba de que nadie sin querer pasaría. Ahora imagínate que un sacerdote se traba y entra dentro del lugar santísimo, muere. Yo creo que si se trababan y se golpeaban con el velo, pues volvían atrás. Era 8 centímetros de grueso. Para que más o menos nosotros nos hagamos una idea de cómo era el antiguo pacto. Ahora bien, ¿quién podía entrar en la presencia de Dios? Yo creo que casi todos sabemos cómo era, pero está bien repasarlo y por ahí muchos no conocen exactamente cómo funcionaba antes. Y por eso es bueno aprender y es bueno saber cómo. ¿Saben por qué? Para darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesús. ¿Quién podía entrar en el lugar santísimo? ¿Quién podía entrar en la presencia de Dios? Yo creo que muchos querían entrar en la presencia de Dios, pero no podían. Solamente podía entrar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, donde Dios se manifestaba. Solamente podía entrar una persona y era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era el que estaba por encima de los sacerdotes y del pueblo de Dios. Y lo más tremendo de todo, es que solamente podía entrar una vez al año. El día de la expiación. Amén, entramos en contexto. Es decir, todos los días se iba al templo de Dios, pero solamente había una vez al año que se podía entrar ahí en la presencia de Dios. Y era solamente el sumo sacerdote, era el único que tenía el derecho de poder entrar ahí. Y el día de la expiación, ¿qué es el día de la expiación? El día de la expiación es un día que también Dios puso sobre su pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, que era el día donde se hacían expiaciones por los pecados. ¿Qué es expiación? Expiación es eliminación de culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable, que en este caso podemos ser nosotros, queda absuelto de cualquier pena por medio del sacrificio. En este caso era de un animal. Y el animal tenía que ser perfecto, sin tara, sin mancha, perfecto.
Y era la expiación, y es hoy en día, esto es la expiación. Pero eso tenían que hacer. Por lo tanto, el sumo sacerdote tenía que sacrificar, en ese caso eran 2 machos cabríos para él y para el pueblo, rociarse con la sangre del animal antes de poder entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Una vez hecho esto, tenía acceso libre a la presencia de Dios. Cruzaba el velo y entraba delante del arca del pacto, entraba delante de la presencia de Dios. Vemos más o menos cómo funcionaba, ¿no? Una cosa importante, y es que el pueblo judío, es decir, la iglesia en ese tiempo, el pueblo solamente podía entrar aquí en el atrio. El pueblo solamente tenía acceso hasta ahí. Los sacerdotes tenían acceso y podían entrar en el lugar santo y nada más. Y solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, podía entrar en el lugar santísimo. Si nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que el pueblo, miren que yo le he dado vueltas analizando ese sistema, y nos damos cuenta que el pueblo y los sacerdotes vivían por la fe de lo que se les decía y contaba acerca de Dios. Ellos, el pueblo de Dios, vivía por lo que escuchaban, lo que les contaba el sumo sacerdote, de lo que le había dicho Dios. Y de esto, amén, ellos vivían. Y de las historias del pasado, esto era también importante, lo que ellos se contaban, lo que Dios había hecho, las generaciones, los padres a los hijos. Dios abrió el mar en 2 y contaban las historias y las maravillas de Dios. Pero fíjense que su fe estaba basada en lo que ellos escuchaban, en lo que se les contaba. Y sí, ellos creían en Dios, pero lo que ellos escuchaban, eso era su fe. Entiendo que esto funcionó durante un tiempo, pero profundizando en este sistema, en el efecto de este sistema, y yo digo, analizando ese sistema a largo plazo, es decir, que imagínense que nuestra fe es lo que nosotros oímos, escuchamos y lo que nos cuentan. Si nosotros basamos nuestra fe, puede funcionar un tiempo, pero a largo plazo yo saqué la conclusión que al tener una fe basada solo en lo que hemos escuchado, yo le digo una fe de oídas, con el tiempo produce una vida basada en costumbres y tradiciones. Que con el tiempo eso se traduce en una vida de obras muertas. Una vida de fe insípida, seca y muerta. Y esto es, si nosotros analizamos la palabra de Dios, esto es lo que les pasó a los fariseos. Y esto es lo que le pasó o empezaba a pasarle a Job, aunque parezca increíble. Porque sí, en los actos parecen perfectos, pero falta algo, está vacío. Con el tiempo
hermanos, como que llegamos a vivir con costumbres y tradiciones. Es decir, yo voy a agradar a Dios, pero si hago este acto, o si hago esto, porque son tradiciones que me han enseñado, que yo desde pequeño tengo que seguir unos pasos. Primero me tengo que, de bebé, por ejemplo, bautizar, luego tengo que hacer la comunión, luego tengo que hacer esto, luego que tengo que hacer esto, y así voy a agradar a Dios. Pero no es así en realidad. Eso, ¿saben qué es? Tener una fe solamente de que yo tengo la fe de lo que me dicen. Y a veces dentro de la iglesia pasa esto, que nosotros desde pequeños hemos escuchado lo que Dios hizo, hemos escuchado quizás también su palabra, y nos convertimos en cristianos que hemos puesto nuestra fe en lo que nos han contado, hemos escuchado, hemos oído y hemos creído. Que no está mal. Está bien, el principio es bueno y se debe hacer. Es decir, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos la palabra, tienes que escuchar la palabra, tienen que escuchar el poder de Dios, los testimonios. Y eso es bueno para tener fe y creer en Dios, porque es así, lo dice la palabra y lo compartimos. La fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Oír lo que Jesús hizo. ¿Cómo puede creer alguien? Pues escuchando primeramente lo que Dios hizo. Y eso está bien, pero hasta un cierto punto. Luego tenemos que pasar a otra cosa. Y es ahí donde yo estoy orando y estoy pidiéndole al Señor que cada uno de nosotros y la iglesia dé ese paso. Amén. Miren, vamos a leer, anótenlo, luego lo leen en sus casas y ahí lo pueden analizar. Pero ahora lo voy a leer yo porque voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Y esta la uso yo para que, si es un texto un poquito más largo, que sea más entendible. Amén. Es verdad que a veces, y eso nosotros lo tenemos que saber, a veces cambian palabras. Por eso la Reina Valera también es muy importante, porque cuando nosotros analizamos palabra por palabra es como que se acerca bastante más a lo que es la traducción original, y la Nueva Versión Internacional también. Nueva Traducción Viviente es como una traducción más actual para poder entender lo que es el contexto. Amén. Gloria a Dios. Miren, Hebreos 9, 1, 8 dice: ese primer pacto, presta atención, no me estés pensando en otras cosas y en lo que harás por la tarde hoy, ni mañana. Presta atención. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo, que es el que tenemos en pantalla, estaba formado por 2 salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba Lugar Santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, que es la de allá, llamada el Lugar Santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el Arca del Pacto, en la cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, a la que habían salido hojas, y las tablas del pacto, que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación.
Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle, porque esto nos habla de muchas cosas, y de hecho el arca nos habla directamente de Jesús. Lo que pasa es que tampoco nos vamos a entrar en este detalle ahora. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Amén. Es decir, que mientras el lugar santo estuviera en pie, es decir, mientras el pacto antiguo siga en pie, no se puede entrar al lugar santísimo. Es decir, Pablo mismo dijo, o bueno, el escritor de Hebreos, que tampoco no está confirmado que fuera Pablo, dice que mientras tanto el lugar santo, mientras tanto ese antiguo pacto esté en pie, no se puede acceder al lugar santísimo. Amén. Por lo tanto, mientras siga en pie, escucha, mientras siga en pie en nosotros el sistema de la fe de oídas, que yo lo llamo también el sistema del velo, que esto, miren, el problema de esto es que si nosotros seguimos con esto, nos llevará a una religión. Cuando nosotros ponemos nuestra fe solamente en lo que nos han, en lo que hemos oído, eso automáticamente nos llevará a la religión, a los actos que nosotros pensamos que son muy buenos y son puros actos religiosos, carnales, actos humanos, y no nos moveremos de ahí. Es decir, mientras esté el lugar, ese lugar santo, mientras esté el velo que nos separa de la presencia de Dios, no podemos crecer, no podemos avanzar. No avanzaremos en nuestra vida espiritual. No avanzaremos en nuestro ministerio terrenal que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. No avanzaremos en nuestra vida en general. Porque, hermanos, nosotros como cristianos dependemos totalmente de Dios. Dependemos totalmente de Él. Por lo tanto, necesitamos vivir con el sistema de la fe que proviene, que esto es lo que estamos hablando hace ya domingos atrás, y yo no me quiero mover de ahí porque es importante. Padres, oren por sus hijos, oren por sus hijos. Hermanos, oren por vuestros hermanos, ora por vuestros familiares, oremos para que tengamos una fe que proviene de tener una relación personal y un encuentro con nuestro Dios, nuestro Padre. No hay otra. Entrar personalmente cada uno de nosotros a la presencia de Dios.
Antes no lo podían hacer. Por eso, hermanos, nosotros vivimos un tiempo de privilegio y Dios sabe el por qué. Es verdad que la maldad está aumentando, es verdad que cada vez se pone más difícil, pero tenemos algo que ellos no tenían. Y es que nosotros podemos ir a la presencia de Dios y a veces no lo hacemos y no lo utilizamos. Tenemos una vida de que sí, yo escuché la prédica del domingo, yo escuché a mis padres que me enseñaron, yo escuché la palabra, pero no tengo una relación personal con Dios. Y si no hay una fe personal con Dios, no vamos a avanzar, no vamos a poder crecer. No vamos a crecer espiritualmente. No vamos a poder hacerlo. Necesitamos tener esa relación con Dios. Padres, oren por vuestros hijos, oremos por nuestros hijos, para que ellos tengan ese encuentro con Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Es decir, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a la presencia de Dios? ¿Cómo podemos tener nosotros una relación con nuestro Padre? Miren, Mateo 27, 50, 51. Que eso, lo que pasa aquí es tremendo. Mateo 27, 50, 51, verso 50, 51, dice así, escucha, presta atención, escucha, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, en ese mismo instante, dice, el velo del templo que hizo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. Bendito Dios. Es decir, que cuando Jesús entregó su vida, porque ahí pasó algo sobrenatural. Es decir, cuando Jesús estaba en sus últimos momentos, toda la maldad, toda la destrucción, todo el pecado, todo fue sobre Él. Es como que Él absorbió toda la maldad y entregó su vida. Aleluya. Hermanos, era impensable entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Era impensable, era una auténtica locura para los judíos y para el pueblo de Dios. Bendito Rey. Y aunque a veces no ponemos mucha atención sobre este acto, es el acto que cambió todo un sistema. Ese acto de rasgarse el velo cambió todo, cambió todas las cosas, cambió el sistema, dio un nuevo pacto. Aleluya. Y además vemos que esto no fue por casualidad. Si nos ponemos en contexto, dicen los historiadores, dicen que aunque se pusieran ahí 2 caballos atados a ese velo, uno en cada lado y estirando con toda su fuerza, era imposible romper eso. Eso era muy grueso, era imposible romperlo. Y además la palabra nos da un detalle muy importante en Mateo, y es que dice que el velo no se rasgó de abajo hacia arriba, sino que se rasgó de arriba hacia abajo. Por lo tanto, humanamente era imposible. Fue el mismo Señor, fue Dios quien lo hizo, demostrándonos ahí que había un nuevo pacto, un nuevo sistema. Amén. Bendito Dios. No fue obra humana, sino que el mismo Dios, quien por medio del sacrificio de Jesús y su sangre derramada cambió el pacto y el sistema, abrió el camino para ir a su presencia.
Jesús es el camino para acercarnos al Padre. Amén. Por lo tanto, el conocimiento, cuando nosotros tenemos el conocimiento del sacrificio de Cristo, de su obra redentora, cuando aceptamos su amor, primero nosotros debemos ser conscientes de lo que Jesús hizo. Es que es un nuevo pacto. Imagínense, si nosotros nos ponemos a pensar y profundizamos en esto, el lugar santísimo era un lugar para Dios muy sagrado. Cuando Jesús entrega su vida, se rasga el velo, se rompe. Eso que separaba al hombre, al ser humano, de la presencia de Dios, se rompe. Y muchas veces nosotros tenemos miedo de entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque quizás habremos fallado o habré pecado. La rasgó, Dios la rasgó. ¿Por qué? Porque Cristo llevó sobre Él nuestras faltas, nuestros pecados y nuestras debilidades. Ahí Dios selló, nuestro Padre selló un nuevo pacto. Por lo tanto, ¿somos libres para ir a la presencia de Dios? Sí. ¿Cuándo? Todos los días. ¿En qué momento? En cualquier momento tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Y no solamente uno, porque no es que yo vaya y te cuente lo que Dios quiere de ti. Eres tú que tienes que ir a su presencia. Eres tú que tienes que recibir su palabra. Eres tú que tienes que ir y tener esa comunión con Dios. Por eso se rasgó el velo. Tú tienes acceso, yo tengo acceso. Nosotros no sabemos las ganas que tenía el pueblo de Dios de poder ir a la presencia de Dios, y nosotros lo podemos tener hoy, gracias a la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso, si tú quieres transformar tu vida, necesitas ir a la presencia de Dios por medio de Jesús. No tengas miedo. Jesús es el camino. Jesús te dice: pasa por mí, tú cree en mí, acéptame como tu Señor y Salvador, y tienes las puertas abiertas para ir a la presencia de Dios y escuchar su palabra. Acuérdense los versículos al principio que hemos leído. Dice que Dios ahí se manifestaría y le diría lo que tenía que hacer. Ves a la presencia de Dios, no nos queda otra. Amén. Nuestros hijos, los niños, los adolescentes necesitan tener ese encuentro con Dios. Cada uno de nosotros necesitamos tener ese encuentro con Dios. Amén. Por eso, sé consciente de que en Cristo Jesús se te permite acceder a Dios. Sí, pero es que yo pequé. Sí, yo también. Por eso podemos acceder. Porque podemos tener esa relación con Dios y contarle nuestras cosas. Cuéntale a Dios lo malo que eres. Cuéntale a Dios todo lo que te equivocas, pero tienes acceso para ir a su presencia. No, pero es que tú no sabes lo que hice. Tienes acceso para ir a su presencia. Tienes acceso. Por eso cambia tu manera de pensar, cambia tu mentalidad, cambia tu manera de ver las cosas. En Cristo Jesús se te abrió. En Cristo Jesús se rasgó el velo en dos. Chao, desapareció. Ese antiguo pacto ya no sirve. Ahora tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús, el cual derramó su sangre una vez y para siempre. Mira que antes, una vez al año, en el día de la expiación, hacían sacrificios. Sí. Y luego al pueblo le era contado que sus pecados eran terminados, eran perdonados. Su palabra dice que Jesús, su sacrificio es una vez y para siempre. Por lo tanto, tus pecados son perdonados delante de la presencia de Dios, si tú crees en Él. Y si tú les pones tu corazón
y todo tu ser delante de tu presencia. Decirle: Señor, me he equivocado en esto, pero vengo a ti para que tú me digas lo que tengo que hacer, para que tú me digas dónde tengo que ir, para que tú me digas cómo tengo que continuar. Aleluya. Bendito Dios. El sumo sacerdote Jesús, ¿saben qué hace? Nos toma de la mano y nos lleva a la presencia de Dios. Por lo tanto, nosotros somos como Él, porque Él va con nosotros. Si lo miramos de esta manera, Él nos hizo sumos sacerdotes a todos, porque tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Esto es entender la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entender lo que somos en Cristo Jesús. Bendito Dios. Por lo tanto, el conocimiento del sacrificio de Cristo, y ya vamos terminando. El conocimiento del sacrificio de Cristo, el aceptar su amor y su redención con fe, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, nos da la libertad en cualquier momento de poder entrar en la presencia de Dios y allí recibir la palabra que necesitas para vencer, para seguir el camino correcto y para recibir su bendición. Amén. Bendito Dios. Por eso, con esta revelación de la obra de Cristo, esa revelación y conocimiento de la obra redentora de Cristo, para entendiendo y comprendiendo la identidad que tenemos en Cristo Jesús, rompamos ese velo. Rompamos. Como dice Hebreos, mientras siga esto, no podemos tener acceso. Mientras en nosotros haya el pacto antiguo, no podemos entrar en la presencia de Dios. Por lo tanto, hay que tirarlo abajo por medio de Cristo. Amén. Bendito Dios. Y romper ese velo que hay delante de nosotros. ¿Qué hace un velo? Un velo cubre, un velo tapa, un velo no nos deja tener la totalidad de la bendición. Amén. Por eso el velo tiene que rasgarse, el velo se tiene que quitar. Amén. Y así poder entrar con libertad a la presencia de Dios. Esto es el nuevo pacto. El nuevo pacto es entender y comprender que en Cristo Jesús podemos acercarnos a la presencia de Dios. Amén. Bendito Rey, para poder crecer y cumplir así con la totalidad lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Por eso dale toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a nuestro Dios en el nombre de Jesús. Y ahora les pido una cosa, no sé si los niños han terminado, pero sí que les pediría que vengan y que los papás oren por sus hijos. Que los hermanos también oren unos por otros. Aleluya.
porque por medio de Cristo se nos ha dado, aleluya, esa libertad para poder orar con fe por nuestros hijos y que ellos en su debido tiempo tengan ese encuentro con Dios, con su papá, con su Señor. Aleluya. Porque ellos son los que van a seguir, aleluya, el ministerio de las buenas nuevas. Ellos son los que van a predicar la verdad. Por eso ora con fe. Dile: Señor, te doy gracias porque tú diste tu vida por nosotros y por ellos. Hoy los presentamos delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor amado, y no queremos que ellos solamente te conozcan de oídas. Queremos, Señor amado, que te conozcan personalmente, cara a cara, que conozcan tu presencia, Señor, que como David, Señor, ellos te conozcan y su fe, Señor, aumente, que tú les coloques, Señor amado, la visión, que ellos sean fuertes, Señor amado, en medio de este mundo, que ellos puedan predicar la verdad, que ellos, Señor amado, bendito Dios, puedan, Señor, vencer las tinieblas en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias porque hoy pueden estar aquí, Señor. Gracias, Señor. Los bendecimos y te pedimos, Señor bendito, que tú puedas cumplir esta petición, Señor amado, de que ellos te conozcan, de que tengan ese encuentro contigo. También, Señor, los jóvenes, los adolescentes, bendito Dios, para que tú los marques y los selles, bendito Rey, porque no queremos, Señor amado, que sea por obligación. Sí que es verdad, Señor amado, y tú lo sabes, que a veces, Señor amado, tenemos que imponer, Señor amado, bendito Dios, para que ellos, Señor amado, puedan crecer, Señor bendito, derechos. Pero sabemos, Señor, que eso no vale, Señor amado, durante todo el tiempo, Señor. Por eso que no sea nada impuesto, Señor amado, ni por obligación, sino que ellos, Señor amado, se enamoren de ti. Así te pido por cada hermano, Señor. Cada hermano, Señor amado. Bendito Dios. Aquellos, Señor amado, hermanos, Señor amado, que recién, Señor, llegaron a la iglesia. Aquellos que están de camino. Porque la única manera de cumplir el propósito, Señor amado, es escuchando tu voz. Es teniendo, Señor amado, esa relación y esa comunión contigo, Señor. Bendito Rey. Glorifícate, Señor. Glorifícate. En el nombre de Jesús. Gracias por el privilegio, Jesús, que tú nos diste. Gracias, Señor amado, por dejarnos tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor y por ese nuevo pacto, el cual nos da acceso libre a tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has liberado de la maldición, nos has liberado del pecado. Y yo te pido, Señor amado, que si hay alguna herida, Señor, en algún corazón de algún niño, Señor amado, de algún adolescente, alguna herida, Señor amado,
en el corazón, Señor, de algún hermano, Señor, te pido, Señor, que tú lo sanes, Señor. Yo sé que en tu presencia, Señor amado, los corazones se sanan. En tu presencia lo que parece imposible, Señor amado, se hace posible, Señor. Por eso, Señor, gracias, Señor. Por eso, Señor amado, entendemos que necesitamos entrar en ese lugar santísimo, cada uno de nosotros, para poder verte, para poder escucharte, para poder recibir la palabra, para poder sanar nuestros corazones, para poder sanar nuestras vidas, para poder entender, Señor amado, la obra de Cristo en la totalidad de nuestras vidas, para poder entender, Señor amado, que tú, Señor amado, nos santificas por medio de la sangre de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.